La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Creemos que, dada la actualidad, dada la alarma social, dada los casos que van saliendo, es fundamental que se ponga luz tanto sobre lo que se ha hecho en las cajas, sobre el desfalco de las cajas y también sobre la financiación irregular del Partido Popular. Y, por tanto, insisto que creemos que es importante y nosotros vamos a defender, y hoy lo hemos pedido por escrito y lo defenderemos el jueves en la Junta de Portavoces, que se pongan lo antes posible las dos comisiones y que se haga de forma simultánea. Lo que quiero decirles es que yo hace años que no hablo con ninguno de los socios de ese despacho. Ni hablo, ni tengo ninguna relación, ni nada. O sea, que lo cual, eso que no, mi hermano habló en términos de persona familiar. Mi hermano está fuera desde el año 12. También salió desde el año 12. O sea, por tanto, estamos hablando desde hace muchos años. Pero estamos hablando también de hace muchos años de ese contrato, es precisamente de ese año, si no me equivoco. Sí, pero si yo ahí ya le digo... Pero que en el despacho, pero mi hermano es socio fundador, siempre ha hecho actividades relacionadas con informes sociológicos, políticos, estudios sociológicos, y otra cosa es la parte económica de una consultora, que es exactamente como se hace. Creo que el mundo de la empresa en España es un mundo que está sano, afortunadamente. Naturalmente, en todos los sitios hay corrupción, siempre la habrá, pero tenemos que luchar para que cada vez la mitiguemos más. Yo estoy convencido que en estos momentos en España, a pesar de la percepción, el nivel de corrupción real es mucho menor que hace unos años. Yo creo que vamos en buena dirección. Lo que pasa es que, claro, todos nos escandalizamos de las cosas que vemos, que son increíbles, ¿no? Realmente a veces pues uno pues no da crédito a las cosas que lee, ¿no? El secretario de Estado se ha reunido con luz y taquígrafo, estando en la agenda a las 9:30 de la mañana. Lo ha hecho en su despacho, con absoluta transparencia, porque no tiene necesidad de reunirse ni en gasolinera, ni tampoco en ningún reservado, ni tampoco tener que ir a dar ningún chivatazo para que algún servicio se pudiera desmontar. ¿Sabe usted cómo recordamos a Felipe V, el que nos saqueó, maltrató y quemó nuestras tierras? Lo recordamos con una foto cabeza abajo. Hoy, 25 de abril, también queremos poner cabeza abajo a quien nos continúa saqueando, maltratando y quemando nuestro futuro. Gracias. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a esta sociedad en catarsis. Estamos viviendo realmente unos días muy agitados en el ámbito de la corrupción. Las portadas de los periódicos hoy nos salpican con nuevos casos, con nuevas aproximaciones a este asunto que está poniendo al gobierno de Mariano Rajoy en una situación realmente difícil. Así coincide prácticamente toda la prensa. Y estamos escuchando estas últimas palabras de Carles Mulet. Tuvo un encuentro precisamente con Montoro al hilo de los presupuestos, de lo que se destina para la Comunidad Valenciana, y
ha sido una petición vuestra reiterada durante semanas que tuviéramos aquí la oportunidad de hablar con Carles Mulet, senador de Compromís. Carles Mulet, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada, porque estás convirtiendo las sesiones de control en auténticos quebraderos de cabeza para el Gobierno. Ayer con este último ten con el ministro Montoro acerca del presupuesto dedicado a Valencia, pero has hecho miles de preguntas al Gobierno, tienes una suerte de empeño en hacer una especie de control de calidad unipersonal, porque ¿se puede hacer algo para controlar al Gobierno? Hombre, con los mecanismos que tenemos, bastante poco. Hay que tener en cuenta que llevamos 2 años con práctica inactividad de las Cortes Generales, donde había un gobierno en funciones que no comparecía, que no daba explicaciones, y la única vía de control que teníamos era la pregunta escrita. Esas preguntas escritas ellos están obligados a contestarlas en 30 días, nunca cumplían ese plazo, y tampoco veías que lo que te respondían tenía ningún valor, no entraban nunca en el fondo de la pregunta que le hacía, simplemente lo cogían como un trámite, y vemos que como que falla bastante el sistema, porque la desprotección o el ninguneo hacia el trabajo de fiscalización que tenemos la oposición es total y absoluto por parte del Gobierno. ¿Cuántas preguntas has hecho al Gobierno en lo que llevamos de legislatura? Esta legislatura unos 4.500 más o menos. 4.500 preguntas, de las cuales ¿cuántas han sido contestadas? Pues más de la mitad han sido contestadas, muchas de ellas con una misma respuesta. Hemos visto, por ejemplo, preguntábamos una por una todas las cosas del franquismo que sacamos de la propia web del Ministerio de Justicia, porque veíamos que la información no estaba actualizada desde hacía años. Esos fueron 2.000 y pico preguntas, y la respuesta fue un simple párrafo volviéndonos a remitir a la misma página web donde habíamos sacado la información. O sea que más de la mitad estarán contestadas, pero bueno, de aquellas maneras. Eso te llevó precisamente a formular una pregunta que ha tenido una notable repercusión, no solamente en la prensa nacional, sino incluso en algunos medios de comunicación internacionales. Le preguntaste qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombie. Sí, bueno, fue un poco una rabieta, ¿no? Una muestra de protesta. Llevábamos mucho tiempo quejándonos de esto que comentaba, ¿no? De la escasa calidad de las respuestas que nos daban. Muchas veces no tenían absolutamente nada que ver la respuesta con lo que le habías preguntado, o nos contestaban lo mismo que le habíamos preguntado directamente, nos repetía la ley que nosotros habíamos expuesto, y veíamos como que el problema del Senado es que es una cámara invisible, que aquí nos quejábamos continuamente, hacíamos escritos de reconsideración de la respuesta, desde la tribuna también, pero veíamos que aquí nadie se enteraba de lo que estaba pasando, y un poco fue una estrategia para ver si rompíamos un poco esta cúpula de cristal que tenemos aquí en el Senado, y que esto pudiera tener repercusión fuera. Sí. Nos sorprendió. Es verdad, porque hay un mantra desde hace muchos años de que el Senado es una cámara que no tiene utilidad política. ¿Esto cómo lo ves? Pues tal y como está funcionando, yo veo que no es efectivamente no tiene ningún tipo de utilidad cuando estamos haciendo prácticamente lo mismo que hace el Congreso. Control de gobierno, que es la misma que se hace en el Congreso, muchas veces son las mismas preguntas, vienen los mismos ministros, te contestan lo mismo, haces una segunda lectura de las leyes que hace el Congreso, pues bueno, para eso no hace falta mantener una Cámara con 260 parlamentarios. La función está originaria de que ser una Cámara de encuentro de las comunidades autónomas, pues en un Estado federal o con aspiraciones federales sí que tendría sentido. Pero hoy por hoy, tal y como funciona, simplemente es repetir lo que se ha hecho en el Congreso, y eso nos parece que es una pérdida de tiempo y de dinero público. ¿Y tú crees que es posible una reforma del Senado? Porque ha sido siempre un gran anhelo, pero por alguna razón, incluso gobiernos que llegan convencidos y proponiendo aquello, yo recuerdo el primer gobierno de Zapatero que llegaba con propuestas sobre la reformulación de las atribuciones del Senado, y aquello se quedó absolutamente en nada. Es que de alguna manera da la impresión de que se ha convertido en una suerte de cementerio de elefantes, donde cuando alguien intenta meter el dedo termina por observar la realidad y ver que es imposible, que no hay manera de tocarlo. Bueno, posible es si hay voluntad política. El problema que comentas, que todos los partidos, incluso el Partido Popular,
prometen o anuncian o están entre sus propuestas electorales la reforma del Senado, pero luego nadie lo materializa. Hay ponencias, hay debates continuos, hay reuniones de senadores para ver cómo se reforma el Senado, y como saben que cualquier tipo de reforma es una reducción notable, ¿no?, del número de senadores, nadie quiere ponerle cascabel al gato, porque todos los partidos, grandes o incluso pequeños, podemos hablar de casos ciudadanos, se ha convertido en un aparcadero. La típica imagen del cementerio de elefantes es que es venir aquí y verlo. Hay gente que está 30 años en política y retirada de primera fila, pues su jubilación dorada la tienen aquí. Gente con nula actividad hoy en día, pero eso pasa en el Partido Popular y el Partido Socialista. Por tanto, estos partidos, ¿cómo van a reducir el número de senadores si se les crea un problema? Es muy cómodo tener el Senado para aparcar a sus viejas glorias, a sus exalcaldes, presidentes autonómicos, tanto de un partido como del otro. Y creo que es más falta de voluntad política que no de posibilidad, porque posible es si hay voluntad. Así que estaría más relacionado con un problema casi de recursos humanos, de recolocación de personal, que realmente con miedo a que esa Cámara se pueda convertir en una Cámara con cierto peso territorial es decir, más que un debate técnico, o sea, es un problema puramente de recolocación. Esa es la interpretación que yo hago, porque luego ves que sí que aquí se reúnen los ministros con los diferentes consejeros autonómicos y que se hace debate, se publican conclusiones y ahí queda todo. No tiene ningún tipo de operatividad. Tanto no es un problema de que entendamos todos, ¿no?, que sí que hace falta que esto sea una Cámara que tenga un sentido. Es que meter ahora la mano y cambiarlo y crear un problema de recursos humanos, pues imagino que les creará más molestias que no beneficios a los partidos de siempre. Bueno, vamos a tener que despedir enseguida a Carles Mulet, porque a las 9 empieza un debate sobre el corredor mediterráneo donde interviene. Va a ser además un debate que se presenta cañero, pero antes de que nos despidamos, porque claro, usted viene de Valencia desde el futuro de la corrupción del Partido Popular que está viviendo Madrid. ¿Cómo se hace política después del saqueo? ¿Qué queda? Pues quedan las cajas vacías, ¿no? Y el miedo de cada vez que abres un cajón, no sabes lo que te va a salir de ahí, ¿no? Que es complicado ver la desconfianza que tiene la gente en la clase política, que el viejo mantra de que todos somos iguales. Es complicado porque quieres hacer un cambio radical de políticas y muchas veces ves que no tienes recursos económicos porque se han malgastado, se ha robado, se ha hecho polvo prácticamente todo el territorio, y tienes que dedicarte no a hacer tu programa muchas veces, sino a directamente a limpiar y a intentar sanearlo lo más rápido posible y pagar deudas que te van apareciendo en los cajones. Y eso te limita mucho. Tú tienes un programa político que se ve condicionado por la herencia recibida. Y eso imagino que pasa en Valencia y es lo que pasará en otras comunidades autónomas después. Y ayuntamientos también, ¿no? Ayuntamientos del cambio, donde lo primero que hemos tenido que hacer ha sido pues intentar enmendar la situación. Pues Carles Mulet, te agradezco muchísimo, Carles, que hayas atendido esta llamada. Ha sido una petición, además, tanto del grupo de invitados que con cierta recurrencia nos decían hay que traer a Carles Mulet, como menudo tierra, un montón de internautas que nos pedían que contactásemos contigo, y te agradezco de verdad que haya sido tan sencillo hacerlo. Carles, un abrazo, mucha suerte. Bueno, gracias a vosotros y ya sabéis, para lo que queráis, aquí estamos. Gracias. Adiós. Que ayer, ese momento en el que daba la vuelta al retrato del gobierno de Mariano Rajoy, tuvo una enorme repercusión esa imagen que, en fin, fue trending topic en Twitter y tuvo muchísimo seguimiento. Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí, con calma, dedicamos unos segundos a saludar convenientemente a todas aquellas personas que se incorporan al programa: Su Perfume, Andreu Romaní, El Notas, Dr. Jekyll, Marla Singer, Davirete, tantas y tantas personas que componen esta suerte de
gran asamblea que se forma por las mañanas en torno al hashtag. Hoy, almohadilla la cafetera, 1000 casos aislados. Almohadilla la cafetera, 1000 casos aislados. Ese es el hashtag que vamos a utilizar. Utilizadlo para comentar el programa. Ayudadnos también retuiteando la dirección del programa para que otras personas puedan conocer el mismo, los audios, puedan acercarse y formar parte de esta gran familia. Y como digo, tanto Ángel Trinero como Alicia, Uribe, muchos de los nombres que conocéis, otros tantos que no siempre están, Alberto, Janalones, Fernanda, Pava Pavita, bueno, Juan Casamayor, Ursotico, tantas personas que componen una suerte de gran familia y nos ayudan a entender también, a comprender la actualidad y a tomar la tensión, a la temperatura, al estado de enfado, de desencanto ciudadano. Y cómo no, también al lado de todos estos, oyentes, se encuentran María.es, María Navarro y Emilio Silva. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien, la verdad que... Taciturnos, reflexivos. Bastante reflexivos, sobre todo los oyentes, porque he visto aquí unos cuantos tweets. Hay uno que me hace mucha gracia, por ejemplo. El de Alfon Mariante dice: como decía un ingenioso estos días por Twitter, no consigo cotizar al ritmo que me roban. Y luego, por ejemplo, David Sánchez dice: buenos días, dice, los que creen que un SMS de Rafael Catalá, un corrupto, es más ofensivo que un tuit sobre Carrero Blanco, ¿no? Y hablan un poco de lo irónico que es este país. Un país irónico. Y con respecto a lo de Carrero Blanco, ayer, cuando se hicieron públicas las conversaciones entre Eduardo Zaplana e Ignacio González y el expresidente de la Comunidad de Madrid, que hoy está en la cárcel de Soto del Real, precisamente hoy el BOE publica las nuevas tarifas para los menús de comida de los presos en España, que han subido un poco, igual es por este alto standing que está llegando a las prisiones. Pero en esa conversación decía que igual le tenía que pegar 2 tiros al juez, ¿no? Pues, quiero decir, Ignacio González. Sí. Entonces, bueno, pues si eso lo hemos visto, lo que hemos visto en Twitter, pues ese va a ser otro delito al que se va a tener que enfrentar, seguro. A ver, un momento, que ¿queréis hacer radioteatro otra vez? ¿Tenemos algo de radioteatro? Sí. Que no os entiendo, si no me decís algo con la cabeza. Radioteatro en la cafetera. Esto, en fin, miedo me da, pero bueno, es una propuesta improvisada sobre el momento. Este es el momento del radioteatro cafetero. Conversación entre Zaplana e Ignacio González. ¿Tenemos fecha de la conversación? Bueno, esto es que hay que improvisarlo con un poco más. Vaya equipo. De verdad, así vamos a conquistar a la cadena SER. Bueno, basta. Luego ya cuando tengamos el radioteatro preparado, entonces podemos, en fin, vamos a dar unos segundos para esta conversación amorosa que se produjo entre Zaplana e Ignacio González y... Pase lo que pase, lo que vemos es que todos hablan mucho, ¿no? Y eso siempre es bueno, ¿no? Decimos que a veces la clase política no es muy dialogante, pero estos no paran de hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces... eso siempre es bueno, y mientras nosotros estamos documentando, porque tratamos de que los radioteatros de la cafetera tengan el máximo rigor, la máxima solvencia, así que estamos buscando el contenido. Pero bueno, lo que sí que nos encontramos hoy, como decía, en todas las portadas de los periódicos, de nuevo la corrupción que coloca el gobierno de Mariano Rajoy, coloca la atención no solamente nacional, sino también internacional sobre el gobierno de Mariano Rajoy. La corrupción poniendo en una situación muy difícil a este gobierno. Esa es por lo menos la perspectiva del periódico El País. Dice: el caso destapado con la detención de Ignacio González complica la agenda política del Ejecutivo y añade incertidumbre al desarrollo de la legislatura. Para el periódico El País, el Partido Popular se encuentra en la cuerda floja. Hombre, hay que decir, cuando el Partido Socialista decide abstenerse frente al Partido Popular, esto ya se sabía.
No solamente se sabía las sospechas que pesaban sobre el caso del canal de Isabel II, se conocía perfectamente las denuncias, los casos iniciados ya judicialmente contra el Partido Popular por su financiación, contra la corrupción, la forma de financiar el partido, Madrid, Valencia, incluso a nivel nacional. Y sin embargo eso no fue suficiente razón para que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, tomaran la precaución de observar el fenómeno de lo que estaba ocurriendo con una cierta perspectiva y apoyaron al Partido Popular, ¿no? Y lo digo porque una de las paradojas del tiempo que estamos viviendo es que mientras vemos un Partido Popular que se está en absoluta implosión por los casos de corrupción gravísimos que estamos conociendo, gravísimos de expolio a los ciudadanos, a ti, a mí, mientras vemos un Partido Popular en implosión, lo que vemos es a un Partido Socialista totalmente desaparecido. Y eso causa absoluto estupor. Claro, se explica muy bien por la situación que vive el Partido Socialista internamente y porque se les tendría que caer la cara de vergüenza por haber apoyado a un gobierno como el de Mariano Rajoy, que llegó precisamente a donde está con todas estas acusaciones y con todas estas denuncias detrás. Estás escuchando La Cafetera. Porque las palabras que escuchamos, llegadas desde una gestora, porque el Partido Socialista se encuentra en este momento en manos de una gestora, las palabras que escuchamos de condena contra la corrupción aluden a lugares comunes, a denuncias genéricas, a matizaciones sutiles. Hemos mantenido una reunión de trabajo de cara a organizar y coordinar el esfuerzo del partido y la respuesta del partido desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional a todos los casos que estamos conociendo, que se han sucedido a lo largo de esta semana y que por su gravedad, por su alcance, por la trascendencia que desde el punto de vista político e institucional tiene, por la implicación que tienen también con instituciones muy importantes del Estado, merecen evidentemente un trabajo coordinado y un trabajo en el que desde todos los ámbitos haya una respuesta desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidades, de la exigencia también de la dación de cuenta por parte de los responsables políticos del Partido Popular, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de la Comunidad. Escuchamos al Partido Socialista, la gestora del Partido Socialista, con esa declaración tan ambigua sobre, sí, lo importante que es luchar contra la corrupción. Esto está llegando a unos niveles muy insostenibles y por eso tenemos que pedirle al gobierno que se explique. Que se explique. Bueno. Mientras tanto, sabéis que Anticorrupción se ha querellado contra el despacho que fundó Montoro. La Fiscalía acusa a exaltos cargos del Ministerio de obtener a dedo una contrata de la Cámara Superior de Comercio. Así que Cristóbal Montoro tuvo que ayer que dar explicaciones sobre esto. De nuevo, contradicciones y más contradicciones. Montoro. Lo que quiero decirles es que yo hace años que no hablo con ninguno de los socios de ese despacho. Ni hablo, ni tengo ninguna relación, ni nada. O sea, que lo cual, eso que no, mi hermano habló en términos de persona familiar. Mi hermano está fuera desde el año 12. También salió desde el año 12. O sea, por tanto, estamos hablando desde hace muchos años. Pero estamos hablando también de hace muchos años de ese contrato, es precisamente de ese año, si no me equivoco. Sí, pero si yo ahí ya le digo... Pero que en el despacho, pero mi hermano es socio fundador, siempre ha hecho actividades relacionadas con informes sociológicos, políticos, estudios sociológicos, y otra cosa es la parte económica de una consultora, que es exactamente como se hace. Pero añado, hace muchos años, que no hablo con ninguno de los socios. Hace muchos años que no hablo con ninguno de los socios. Bueno, pero su hermano era socio. Bueno, sí, mi hermano sí. Pero habla con él. Bueno, sí, hablo con él. Pero bueno, pero mi hermano, aunque era socio, pero no era socio del todo. De hecho, no era socio. Vamos, de hecho, desde el 2012 ya. Pero es que el informe es de precisamente de aquel año. Es de lo que se le está acusando. Bueno, sí, es de aquel año, pero bla, 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 bla. Y mientras tanto, la cara de los ciudadanos atónitos ante lo que está ocurriendo. Hoy el periódico El País, en su portada,
en este editorial, en este análisis que lleva en portada, que habla de un Partido Popular en la cuerda floja. Dice: destacados dirigentes populares actuales y del pasado reflexionan sobre las consecuencias para el partido de este tsunami judicial que amenaza su futuro y que compromete su propia existencia. ¿Qué debe hacer el Partido Popular para romper con su etapa de corrupción?, se pregunta el periódico El País. Creérselo. Lo único que puede hacer el Partido Popular es disolverse. Eso de entrada. Porque una estructura que tiene más de 800 imputados, más de 800 imputados por toda España, que se ha estado financiado ilegalmente con todos sus tesoreros, cuyo presidente del gobierno ha presidido el partido en esa etapa de corrupción. Si hoy vemos la fotografía del gobierno del que más ha presumido el Partido Popular, los gobiernos de José María Aznar, y vemos el retrato y la situación judicial de sus ministros, nos encontramos con una fotografía desoladora. La única forma que tiene el Partido Popular de resolver esto, para regenerarse de alguna manera, es disolverse y marcharse a casa. Y el que crea que la regeneración puede venir de forma interna, está absolutamente equivocado, porque el problema no es que el Partido Popular tenga mala conciencia por los casos de corrupción. El problema es que el Partido Popular lo que tiene es mala conciencia porque le han pillado con las manos en la masa de la corrupción. El secretario de Estado se ha reunido con luz y taquígrafo, estando en la agenda a las 9:30 de la mañana. Lo ha hecho en su despacho, con absoluta transparencia, porque no tiene necesidad de reunirse ni en gasolinera, ni tampoco en ningún reservado, ni tampoco tener que ir a dar ningún chivatazo para que algún servicio se pudiera desmontar. La única realidad es que en este caso la Guardia Civil con la UCO ha estado sirviendo a los intereses generales. Yo estoy orgulloso de formar parte de un gobierno en el que se respeta profundamente que haya un juez que está instruyendo una causa que ha declarado secreta. Claro, y por eso se personan como acusación particular para tener todos los datos. Por eso tratan sistemáticamente de torpedear esas investigaciones judiciales de las que ahora dice que se siente orgulloso. Por eso destruyeron los discos duros con 35 pasadas de deleteo. Por eso destruyeron el listado de acceso a la sede de Génova. Por eso han estado sistemáticamente retrasando la información que le solicitaban los jueces. Por eso no ha dado explicaciones todavía Mariano Rajoy sobre este asunto del que le acusó el propio Bárcenas, de haber cobrado dinero negro mientras llevaba la bandera contra la corrupción y acusaba a los socialistas señalándoles con el dedo de corruptos. Por eso el Partido Popular sigue enviando mensajes cuando no son de Luis Fuerte, son de Ignacio, a ver si pasa todo este lío. Y así una y otra, mientras vemos que han estado jugando con trampas para acudir a las elecciones, que se han estado financiando ilegalmente con dinero negro, que han estado pidiendo dinero a los empresarios para favorecerles con obras públicas y financiar así sus mítines, sus partidos, que han estado expoliando cajas de ahorros, televisiones autonómicas, con todo tipo de eventos que van desde los más morales a los más amorales, cuando hasta de la visita del Papa han tratado de sacar tajada. Y están preguntando qué es lo que puede hacer el Partido Popular para romper con su etapa de corrupción. Bueno, los ciudadanos han reparado perfectamente en lo que está ocurriendo. Ayer se produjo una cacerolada en las puertas de la calle Génova. Una cacerolada, asistieron decenas de personas y allí se corearon gritos en la sede de la calle Génova, que es un sitio muy emblemático, ha vivido ya otras como estas, donde la ciudadanía ha expresado su desencanto, su enfado, su tensión para con este Ejecutivo, con este partido, con este gobierno. Ayer, cacerolada en Génova. Estaba la calle completamente llena de gente.
Claro, y en la realidad paralela en la que vive el Partido Popular pensarán que se trataba de bolivarianos llegados desde Venezuela para poner en cuestión al legítimo gobierno de Mariano Rajoy con profundas fórmulas antidemocráticas, porque como todo el mundo sabe, robar es profundamente democrático y expoliar las arcas públicas, lo cual tiene consecuencias inmediatas en tu vida y en la mía, ¿eh? Porque cuando expolias las arcas públicas y te dedicas a cobrar comisiones y por lo tanto a hacer obras públicas más que dudosas, cuando te dedicas a eso, mientras se caen los techos de los hospitales, mientras tienes que esperar a horarios intempestivos para recibir sesiones de radioterapia, mientras todo eso está ocurriendo, el sistema público se está deteriorando. Y mientras tanto, el aparato judicial está deshaciéndose como un azucarillo, porque mientras hay un grupo de jueces que intentan poner su trabajo a disposición de la ciudadanía, de la democracia, estamos viendo cómo tienen que archivar los expedientes en los cuartos de baño de algunos juzgados. Es un auténtico escándalo el expolio y ha tenido consecuencias directas. Y mientras la ciudadanía no observe esto con el mismo escándalo que lo observaban ayer quienes acudieron a esa cacerolada en Génova, seguirán sintiéndose impunes. Porque lo que debería ocurrir en este país es que cuando el señor Cristóbal Montoro llega a un restaurante, la gente del restaurante se levantase y se marchase de allí y se quedase solo. De manera que el dueño del restaurante tendría que acercarse al señor Montoro y tendría que decirle: váyase usted de aquí porque me está jodiendo el negocio. Porque como el problema de este país es que aceptamos la corrupción, y hasta que eso no cambie, hasta que la corrupción, que está cambiando porque hay una cierta catarsis, pero hasta que la corrupción no se convierta de verdad en un problema y socialmente se observe de esta manera, entonces seguirá sucediendo lo que estamos observando. En fin, porque cuando escuchamos al círculo de empresarios relativizar con lo que supone la corrupción, nos damos cuenta de que el problema es mucho más estructural de lo que nos creemos. Y es: no hagas aquello que no puedes contar, o no hagas aquello de lo que te avergonzarías si lo ves en un medio de comunicación. Es un código de conducta muy sencillito, pero que todos lo entendemos. Por tanto, yo creo que no se puede generalizar. Creo que el mundo de la empresa en España es un mundo que está sano, afortunadamente. Naturalmente, en todos los sitios hay corrupción, siempre la habrá, pero tenemos que luchar para que cada vez la mitiguemos más. Yo estoy convencido que en estos momentos en España, a pesar de la percepción, el nivel de corrupción real es mucho menor que hace unos años. Yo creo que vamos en buena dirección. Lo que pasa es que, claro, todos nos escandalizamos de las cosas que vemos, que son increíbles, ¿no? Realmente, a veces pues uno pues no da crédito a las cosas que lee, ¿no? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. María, expresa tu rabia, dice Elena Noruega. Dice: es que yo me identifico con su forma de expresar la rabia. ¿Ah, sí? Pues dispara, pero dispara porque tu rabia. Tengo mucha rabia. No sé, eso dice Elena. Dice Elena ahora en internet. Bueno, por empezar con algo, he encontrado aquí una cifra, y es que un total de 1.378 personas fueron juzgadas en España por casos de corrupción entre 2015 y 2016. Con esto de que la justicia va muy lenta, tendríamos que pensar por qué va tan lenta y luego también a quién está beneficiando. Simplemente ver al ministro catalán, que es el ministro de Justicia, tener esas amistades. A ver, claro, es que también era alguien de su partido, Ignacio González, ellos lo ven como algo normal, pero claro, si se efectuasen todas las dimisiones que se han pedido, porque se ha pedido, por ejemplo, de Rafael Catalá por estas conversaciones, luego, por ejemplo, el ministro del Interior, Zoido, que diga, como hacíamos antes, refiriéndose a cómo ocultaban antes la corrupción, yo creo que el subconsciente le ha fallado. Y luego también hablamos de las consecuencias. Ahora, por ejemplo, está la declaración de la renta, ¿no? Ellos han intentado demonizar el pagar impuestos cuando es algo que tenemos que hacer todo el mundo, porque es así como se construye el estado del bienestar. Lo han hecho mientras ellos mismos estaban saqueando. Yo creo que la cacerolada estaba más que justificada, y a pesar de que decían que era izquierda radical, bueno, pues si hay que ser radical con la corrupción, bienvenido sea. Bueno, yo creo que tú hablabas ayer del problema político de la corrupción. Hay algo
esencial que denuncian muchos hispanistas de la personalidad española. El otro día asistimos a ese libro de Ian Gibson, y es que la sociedad española, mucha gente en la sociedad española no sabe no perdonar, ¿no? Tiene que ver quizá con una cultura católica, ¿no? Donde uno, pues al final pasa por un confesionario y ya ha redimido sus pecados. Sí, fue muy interesante, decía Ian Gibson, dice, la diferencia que me he encontrado entre España y otros países, dice que los países luteranos, con eso de que se enfrentan directamente a Dios y no tienen que pasar por el confesionario, sienten que tienen una responsabilidad, y como no hay perdón para lo que hacen y el perdón no está asumido como tal, pues entonces hay una cierta responsabilidad. Yo esto lo pongo entre comillas relativamente, porque casos de corrupción en Europa se pueden presumir unos cuantos, los conocidos y los legalizados, porque luego hay en algunas culturas como los Estados Unidos donde la corrupción se ha convertido en un modelo legal de actuación, ¿no? Dicho lo cual, es verdad que aquí hay un cierto sentimiento de que uno puede cometer un acto de corrupción o ser un corrupto porque mañana le van a disculpar, porque mañana le van a perdonar. Esto quedó tan retratado, por ejemplo, sin llevarlo al ámbito de la corrupción, ¿no? Pero en aquel suceso, en aquella imagen del rey, por primera vez pidiendo disculpas ante una cámara de televisión, en un momento en el que la corona estaba hasta siendo cuestionada, su figura totalmente demolida, salió por televisión y dijo, lo siento, no volverá a ocurrir. Y la gente aceptó el perdón, que es una cosa sorprendente, ¿no? Había mucha gente que no, pero ya venían convencidos de casa. Pero de pronto se extendió, se generalizó una sensación de, bueno, pero ha pedido perdón, ¿no? Ha pedido disculpas, porque nuestro sentimiento católico, absolutamente penetrado en el ADN español, hace que, bueno, si pides disculpas, pues entonces quedas, perdón, Emilio, que te corta, pero... No, digo, hay un carácter ahí que igual también tiene que ver con esa cultura católica, ¿no? Y con la relación que esa cultura ha generado del manejo permanente de la doble moral, ¿no? Donde se supone que cumpliendo pecados y pecando, porque si no, no viviría, y entonces eso quizá ha generado esta cultura laxa y frágil con respecto a la corrupción, ¿no? Vemos países, yo qué sé, pues países nórdicos, donde un primer ministro puede dimitir por meter una tarjeta de crédito en un restaurante por un importe que aquí nos parecería absolutamente ridículo, ¿no? Pero aquí hay ese consentimiento, tiene que ver un poco, yo creo, con una personalidad colectiva, ¿no? Bueno, yo creo que un ejemplo claro de lo que estabais hablando del perdón, ¿no? De que, bueno, si tú pides perdón, ya nada ha pasado, ¿no? No hay ningún tipo de consecuencia. Sobre esto me acordaba de La que se avecina, ¿no? Esta serie que hace una serie de retratos, pues un poco de la sociedad española llevadas al máximo, ¿no? Y había un caso en el que uno de los personajes le decía a la que es así muy, muy católica, le decía, claro, dice, tú es que te vas al confesionario, ahí libras todos tus pecados porque se había acostado con el conserje, ¿no? Y entonces ya no pasaba nada, porque claro, él ya había perdido perdón. Y con esto me acordaba de Las lágrimas de Esperanza Aguirre y del mítico discurso de Mariano Rajoy, que dijo que, bueno, que es que se había equivocado, que, bueno, se había equivocado con Bárcenas, que la había defendido, pero que se había equivocado. Y luego han ganado unas elecciones, o sea que, bueno, ahí están las consecuencias. Esa es la prueba después, las consecuencias electorales, que es demoledor, ¿no? Es terrible. Dicho lo cual, no perdamos la esperanza. Decenas de miles de personas están frente a la corrupción. Ayer vimos a muchas de esas personas en la calle Génova con esa cacerolada, y el desplome electoral del Partido Popular, incluso del Partido Socialista, ha sido generalizado en todo el territorio nacional, aunque hayan ganado las elecciones finalmente, ¿no? Poco para lo que merecían, pero que el desplome se ha producido, es decir, hay una catarsis que se está produciendo en la sociedad española. Pero como todo paso hacia adelante, siempre tiene algún pequeño paso hacia atrás también asociado, ¿no? Hoy la portada del Mundo se convierte en una fotografía aterradora precisamente de todos estos casos de corrupción. Nos encontramos Pujol Ferrusola a prisión 5 años después del escándalo. El magistrado lo encarcela tras constatar que ha evadido 30 millones durante la instrucción y sigue manejando a sus testaferros en Estados Unidos, México y Argentina. Y hay que tener poco valor, poca pudicia para, mientras se está instruyendo el caso, con portadas en todos los medios de comunicación, con sesiones de debate en todas las tertulias políticas, evadir 30 millones durante la misma instrucción. Desde luego es de una impudicia o de una sensación de impunidad tan absoluta,
También en la portada del periódico El Mundo: denuncié al Partido Popular la cuenta suiza de González y Aguirre lo vio una traición. Jesús Gómez, diputado popular que destapó la corrupción del partido, cuenta en el periódico El Mundo que le dijo al Partido Popular, le habló de esa cuenta suiza de González, y que Esperanza Aguirre tachó esto de traición por denunciarlo. Es una cosa absolutamente vergonzosa. También González sabía con 6 meses de antelación que Moix iba a ser el fiscal anticorrupción. Los ministros Catalá y Zoido mantuvieron contactos con el expresidente madrileño mientras estaba siendo investigado. Y no pasa nada. 2 ministros con un tipo investigado por la justicia, reuniéndose, contactando con él, con su hermano, y no pasa nada en este país. Es el retrato más bochornoso de la situación en la que nos encontramos, Emilio. Y con respecto a esa portada que habla del conocimiento que tuvo Esperanza Aguirre de boca de un diputado popular de lo que estaba haciendo Ignacio González, dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 259: el que presenciare o conociere la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo en conocimiento del juez de instrucción de paz, comarcal, municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en el que se hallare, ¿no? Bueno, pues aquí hay una obligación, una vez conocido eso, y vemos cómo las palabras de despedida de Esperanza Aguirre, ¿no?, que eran como si esto fuera un asunto personal entre 2 amigos que han tenido una pequeña disputa, ¿no?, y lo convirtió en me ha decepcionado y poco más. Vemos que Esperanza Aguirre tenía más información. No sabemos esa explicación meticulosa que le dio Ignacio González para decir que no estaba metido en ningún lío, pero él, habiendo conocido esta realidad, ella tendría que haberla denunciado. Bueno, es que no se cree nadie, absolutamente nadie, que Esperanza Aguirre no tuviera información precisa, no solamente de la investigación judicial, sino de lo que estaba ocurriendo. Que, por cierto, ayer María, además, hizo un comentario sobre esto que merece ser rescatado, porque efectivamente se está presentando todo el asunto de Esperanza Aguirre, la dimisión de Esperanza Aguirre, y también la propia actitud de Cristina Cifuentes, como una suerte de heroicidad del Partido Popular por evidenciar la trama de corrupción interna, lo cual salvaría a Cristina Cifuentes. Esto lo hemos visto en los últimos días, pero lo que en realidad está destapando es una batalla interna de formidable dimensión, porque en esta guerra de sucesión, Cifuentes, que se encuentra, hoy lo explica el Confidencial.com, Cifuentes se encuentra buscando cómo laminar al aguirrismo dentro de Madrid. Cristina Cifuentes, que lleva 25 años en la política madrileña. Cristina Cifuentes, que ha estado en todo el ecosistema de asuntos tan turbios como el Tamayazo, porque hay fotos incluso que recuerdo, hay una imagen, me parece que estaba Cristina Cifuentes colocando en la silla a Esperanza Aguirre, sí, que es muy, muy simbólica, muy significativa, ¿no? Que me parece que era de la agencia EFE, la habíamos buscado alguna vez. Eso es cuando Esperanza Aguirre gana las elecciones después del Tamayazo, y justo en la sesión en la que va a ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene un problema en la silla, y Cristina Cifuentes entonces pues está agachadita en el suelo arreglándole la silla a la presidenta, ¿no? Y en ese sentido Cifuentes ha trabajado muy bien esa imagen, ¿no?, de que es algo nuevo en la política madrileña, de que acabará de llegar, y bueno, pues lleva más años en la Asamblea de Madrid que algunos diputados que están en ella, ¿no?, de que no habían nacido cuando ya llegó a la Asamblea de Madrid. Es que esto evidencia que tenemos que estar muy alerta, ¿no?, que no tenemos que ser inocentes, que porque dimita Esperanza Aguirre no se ha terminado la corrupción en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, porque Cifuentes sigue teniendo en sus listas gente que está imputada. Entonces tendríamos que ir con mucha cautela, y si no han sido imputados están bajo investigación. Cautela porque igual se trata más de un conflicto interno del Partido Popular que de defender y combatir la corrupción, ¿no? Veremos ahora también quién se lleva los réditos de esta dimisión, que ya hemos tenido algunos mensajes, pero estar alerta. Yo creo que hay que tener esperanza en que las cosas se pueden cambiar, pero también hay que ser bastante críticos e intentar que no nos vendan algo que no ha sido, que yo creo que es más una cuestión de luchas internas que de lucha contra la corrupción, porque si no, Mariano Rajoy nos hubiese lanzado un comunicado a los españoles para decirnos que ellos están combatiendo la corrupción con dimisiones como esta.
y los partidos que han permitido que Rajoy vaya a estar, y el Partido Popular 4 años más, en la Moncloa, como Ciudadanos con su sostenimiento del Partido Popular en Madrid, que evidentemente está trufado de corrupción, deberían ser mucho más contundentes y deberían explicar públicamente cuáles son los verdaderos intereses de ese apoyo político. Porque si el precio a pagar para que haya otros tipos de gobierno es beneficiar a alguien y permitir que esta trama de saqueadores sigan ejerciendo no solo el saqueo, sino destruyendo pruebas o barriéndolas debajo de la alfombra porque todavía tienen en las manos las herramientas para manejar esa información, pues yo creo que están haciendo un flaco favor a la sociedad, ¿no? Porque nunca nos vamos a quitar de encima esto si realmente no es pues como un cirujano, ¿no? Metiendo el bisturí y cortando por lo sano todo lo que está ocurriendo. Y luego toda la forma en la que se presentan y teatralizan la lucha contra la corrupción. La propia Esperanza Aguirre, que la escuchábamos entre lágrimas, aparentemente indignada. Esperanza Aguirre, que no solo falló invigilando, como ella ha dicho, decía Jesús Maraña ayer en Twitter, dice, oiga, que sus campañas electorales desde el tamallazo han estado siempre dopadas. Ahora va a resultar que Esperanza Aguirre desconocía lo que estaba ocurriendo, estimulando, incentivando o de lo que estaba participando. ¿De verdad alguien se va a creer esa tesis? También oíamos a Antonio Hernando ayer, a raíz de esta pequeña bronca causada por Pedro Sánchez, cuando le pedía a la gestora del PSOE mayor contundencia con estos casos, ¿no? Y mayor agresividad en la práctica de la oposición, salió inmediatamente Hernando a decir que ellos han llamado a Rajoy para que vaya a esta comisión de investigación que va a haber en el Congreso de Diputados y que es que en una comisión de investigación Rajoy no puede mentir, ¿no? Bueno, pues no sé si hemos nacido ayer, pero vamos, hemos visto otras comisiones de investigación en el Congreso. Yo recuerdo, por ejemplo, el 11M y las declaraciones de José María Aznar, ¿no? Que fueron realmente brutales, pero yo me acordaba, ¿no? Cuando Hernando, que lo explicó además 3 veces, ¿no? Para decir que han cogido por el pescuezo a Mariano Rajoy, lo van a sentar en la comisión del Congreso y allí no va a poder decir ninguna mentira porque en una comisión de investigación no se miente. Yo estaba pensando en su no es no y en su sí es sí, ¿no? Y bueno, pues igual la primera vez que lo dijo lo debería haber dicho, o la segunda en una comisión de investigación, ¿no? Pero esa forma de presentar algo como si fuera una solución, Rajoy pudiera una comisión de investigación que se prepararán sus asesores, igual no miente, pero tampoco tiene por qué decir la verdad, se puede mover en un montón de espacios o de lugares comunes y evidentemente eso no va a suponer ninguna solución a este gravísimo problema. Bueno, pues hoy la corrupción es la protagonista, insisto, en todas las portadas de los periódicos. Nos encontramos con el asunto copando medios de comunicación, afecte donde afecte, porque la verdad es que mire uno donde mire, como además los Puyol empiezan a entrar en la cárcel, que es lo que dice el ABC, pues les ha servido muy bien también para justificar, para argumentar este mismo asunto. Y Gonzo del Intermedio ahora, a raíz del encarcelamiento del hijo de Jordi Puyol, decía que a ver si Jordi padre hace efectiva esa amenaza en la que dijo que si le metían en la cárcel iba a publicar un dossier que haría caer la democracia, ¿no? Pues a ver si estas cosas, yo creo que parte de lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? De gente implicada en esta trama y como Puyol dijo esto de la rama y el árbol, el hecho de que ya vayan camino de la cárcel o camino de un juzgado algunos de los partícipes en estas tramas corruptas, digamos que igual permite que ese blindaje de Puyol se esté descomponiendo un poco, ¿no? Porque ya hay menos personas a las que su silencio puede proteger, pero evidentemente le haría un gran favor a esta sociedad si toda esa información que dice que hará caer la democracia la pone a la vista, ¿no? Bueno, este país está viviendo una transformación, una cierta catarsis. En Italia se produjo una situación parecida, que se conoció como la Tangentópoli. Era diferente porque allí fueron los propios empresarios los que denunciaron la corrupción política y hubo una auténtica concertación entre jueces, entre la ciudadanía, para poner fin a una etapa de corrupción absolutamente demoledora. No alcanzamos a la Tangentópoli italiana, pero
sí hay algunos síntomas que nos hacen tener ciertas esperanzas en lo que está cambiando, porque la percepción de los ciudadanos algo está cambiando. Bueno, esto en lo que se refiere a la agenda setting, a la agenda que marcan los grandes medios de comunicación. Hablaremos también de lo que ha ocurrido con Irene Montero, con Íñigo Errejón, la cadena SER, Hora 25, porque ayer fue trending topic durante horas, nos lo estáis pidiendo y nosotros siempre que se plantea un debate, que además es espinoso porque sabemos que hay oyentes, en fin, que no les gusta abarcar estos asuntos cuando se tratan de ciertos temas y de ciertos partidos políticos y de ciertas posiciones, pero aquí hay una máxima en este programa. Ante la duda, periodismo. Escuchas La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes. Bueno, y vamos a hablar precisamente de la agenda cafetera, más allá de la agenda setting, con algunas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, que le estáis enviando a María. Vamos a hablar también de ese debate que ha suscitado la salida de Íñigo Errejón de la tertulia de Hora 25, de la tertulia de los políticos, porque Podemos había pedido que fuera sustituido por Irene Montero, dado que es la nueva portavoz, y entonces ha habido un cierto debate, trending topic. Vamos a hablar de eso, pero me vais a permitir que antes de hacerlo, porque teníamos un compromiso con los oyentes, nos lo habíais pedido con anterioridad y hemos estado observando este fenómeno y sabéis que nosotros tenemos muchísimo interés en que todos los días se ponga por lo menos el foco en algún momento durante el programa en los desahucios, en lo que está ocurriendo, porque es una realidad demoledora que retrata tan bien la actitud de la sociedad de mirar hacia otro lado con un fenómeno tan terrible. Y tenemos hoy la oportunidad de conversar con Alicia Armesto. Ali Tweet es una streamer, es fotógrafa, es videoreportera, utiliza sus herramientas de comunicación para informar, para garantizar precisamente el derecho a que estemos informados. Ali Tweet, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, porque es que antes de ayer estuvimos viendo esas imágenes de un desahucio de 27 familias, las vimos gracias a tu cámara. ¿Qué es lo que pasó? Pues mira, ellos son... es increíble. O sea, yo todavía estoy que no me lo creo. Ellos llevaban allí algunos 8 años. Llegaron, es un edificio que se paró porque tienen una deuda casi de 1 millón de euros con el consistorio, con lo cual esa obra quedó completamente parada, sin terminar. Ellos llegaron, pusieron ventanas, pusieron puertas. Yo pasé la noche con ellos, las casas estaban impecables, con plantas en los descansillos, o sea, estaban súper cuidadas. Llevan 8 años intentando buscar una solución, un alquiler social, y no han llegado. O sea, un alcalde que está podridísimo de corrupción no ha sido capaz de buscar una solución para estas familias que muchos están trabajando, pero con contratos basura, nos lo contaban ellos, contratos de 10 horas al mes. No se pueden permitir un alquiler. Y hemos dejado a 27 familias en la calle sin ninguna solución habitacional, sin ninguna. 27 personas, unas imágenes demoledoras. Y tenemos una cierta sensación de que las noticias, las informaciones sobre los desahucios han desaparecido de los medios de comunicación. Resulta que es que debe haberse resuelto todo mucho, ¿no? Muy bien. No, lo que pasa es que ha dejado de interesar. Antes quedaba muy bien y ahora pues han dejado de interesar. De todas formas, las noticias sobre desahucios dejan a tantas familias en la calle. No nos damos cuenta. El otro día era brutal, porque yo creo que no llegamos a imaginar todo lo que hay detrás de ese desahucio. Tenéis que ver a los niños despidiéndose de sus mascotas, porque se quedan en la calle y no las pueden tener. Y había activistas que decían, bueno, yo me la llevo para que no se quede el perro en la perrera o para que no maten al conejo, y tenéis que ver a los niños llorar porque les estamos quitando todo. No les estás quitando la casa, les estás quitando su derecho a tener
pues su vida, su mascota, su colegio. O sea, les estamos robando una infancia y es la noticia es 27 ocupas, ¿sabes? 27 familias de ocupas en la calle. No, lo que hay detrás de eso es brutal y nadie nos lo cuenta, no queremos verlo. No sé qué ocurre en esta sociedad, de verdad. Bueno, la prueba está en que es verdad, ha desaparecido de los medios de comunicación imágenes tan terribles como el desahucio de 27 familias, 27, que, en fin, claro, los medios de comunicación enseguida retratan desahucio de 27 familias de ocupas, claro, en un bloque de Majadahonda. Sí. Y entonces, gente que básicamente no tiene otra oportunidad, que han prácticamente rehabilitado edificios que estaban completamente abandonados, y en esas imágenes hemos visto, uno de ellos es un bebé de 3 meses. Sebastián, sí. Hacía ese día, además, justo el lunes, hacía 3 meses. Hay una veintena de menores, me parece, entre las 27 familias. Había un chico con cáncer, una persona con 40% de incapacidad. O sea, estamos pervirtiendo mucho el lenguaje, porque estamos poniendo, claro, ocupas, la gente no sé por qué piensa que es que me voy de vacaciones, va a venir un señor y se va a meter en mi casa, o tengo 2 pisos y va a venir un sinvergüenza y me va a ocupar. No, hay miles de edificios vacíos, hay miles de edificios que están sin cuidar y esta gente se mete allí, los rehabilita y los cuida. ¿Qué va a pasar ahora con estas personas? ¿En qué situación se encuentran? ¿Qué posibilidades tienen? Pues mira, las posibilidades que les daba el ayuntamiento eran a las familias con hijos 15 días en un albergue, que por eso tuvieron que dar mascotas y tuvieron que dar todo, porque los albergues no te permiten llevar mascotas, y al resto ninguna solución. De hecho, se quedaron los activistas y la Padre Majadahonda, etcétera, viendo a ver cómo podían, quienes tenían sitio en casa, quienes podían acogerles, hasta que encontraran otro tipo de solución. Ninguna, no se ha dado ninguna solución a nadie. Tú eres streamer, has estado además actuando en las fronteras del mundo, desahucios, refugiados. Sí. Y luego tu labor incluso te ha llevado a ser víctima de la ley Mordaza, porque fuiste acusada por haber publicado la fotografía de un policía riéndose en un desahucio, ¿no? En un desahucio, sí. ¿Esto cómo fue? Sí, ¿Qué ocurrió? Pues la verdad es que fue todo bastante barroco. A ver, yo puse una denuncia primero porque en una manifestación lo típico que estás grabando y ves venir de lejos a un policía y yo grabando con mi cámara y pensando, viene a pegarme. O sea, algo tan increíble como eso. Y sí, desde lejísimos vino a pegarme. Entonces dio la casualidad de que varios compañeros grabaron el número y yo puse la denuncia. Cuando ellos recibieron la denuncia me denunciaron a mí por esto. Pero lo más gracioso es que esa foto no era mía. Era un tuit que había puesto otra persona con esa foto, pero ni siquiera era mi foto. Cuando llegamos al... No, además se demostró que era un tuit que había puesto otra persona, además conocida nuestra, que ya fue al juzgado a decir que era su foto y su Twitter, que no era mío. Una vez allí, pues ya cambiaron la acusación y entonces me acusaron por un tuit que puse que sí que eran unos psicópatas por reírse. Ese sí era mío, pero se cambió la acusación en el juicio. La verdad es que se desestimó. Se desestimó finalmente. Sí. Bueno, es que es una cosa absolutamente... Sí, es totalmente... Absolutamente surrealista. Fue surrealista, sí. También es verdad que a partir de ahí, a mí, que me tenían como muy, muy, muy fichada, me han dejado bastante en paz. Pues Alistream, Alitweet, te agradecemos muchísimo de verdad que hayas atendido esta llamada, porque con tanta frecuencia se nos olvida, desviamos la atención, ignoramos lo que está ocurriendo, se nos olvida y desaparece de los medios de comunicación, y solamente por la actitud de algunas personas como tú, que permanecéis allí un día tras otro y estáis en contacto con las familias y estáis retransmitiendo a través de streaming o a través de fotografías en la red lo que está ocurriendo para que podamos tener esas imágenes. Alicia Armesto, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, un saludo, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por contarlo. Un abrazo, adiós. Adiós. Gente como Alicia debería ser premiada permanentemente por las asociaciones de la prensa, ¿no? Es gente que se mueve, como he dicho, en estas fronteras y que permanentemente está en los lugares donde no se ponen otros focos, llegando a veces a tener problemas judiciales por llevar sus ojos a un lugar donde nosotros podamos ver los nuestros. Yo, a través de un grupo de gente
entre los que está Alicia. Una vez hice una entrevista a una persona el día antes de que fuera a ser desahuciada, y esto de los desahucios uno lo puede ver como lejano, como algo que le ocurre a un tipo de familias, a un sector social, pero ese día estábamos entrevistando a una persona que un día estaba cenando con sus amigos y se sintió mal, se fue a urgencias, tuvo un colapso hepático, le trasplantaron el hígado, dejó su empresa, tenía una empresa de diseño, su empresa se fue al garete, dejó de pagar su casa y cuando salió del hospital estaba a punto de ser desahuciado. Tuvo un segundo trasplante y ese día que le estábamos entrevistando, pues era el día antes de que la policía llegara para echarle de su casa. Ese derecho, lo digo para que la gente se traslade, porque a veces lo ve como algo pues de un cierto sector social, pero eso en el fondo nos puede pasar a cualquiera, como le pasó a este hombre, ¿no? Y recuerdo la emoción con la que él contaba, y fue, para mí ha sido una de las cosas más emocionantes entrevistando a alguien como cuando estaba recién trasplantado en el Hospital Gregorio Marañón, que le dejaban salir a un patio, ¿no?, allí a tomar el sol cuando hacía buen día. Un día, era mayo del año 2011, y un día le fue a buscar un amigo con ropa, se quitó la ropa del hospital, se guardó la sonda en una bolsa de plástico, se metió en un taxi y se fue a pasear por el 11M porque no quería morirse sin conocer aquello, ¿no? Eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Un día tu vida, por un accidente, se puede ir al traste. Y lo digo porque en esa reclamación de la vivienda no hay que pensar nunca que nos es algo ajeno, ¿no? Es algo que necesitamos todos para tener una vida mínimamente digna. Sí, para una mínima dignidad, la vivienda es un asunto... En fin, escuchas La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues teníamos el compromiso con los oyentes, lo habíais pedido, de traer hasta el programa La Cafetera a Alicia Armesto, a Lituit, y por eso hemos desplazado un poquito la agenda cafetera, pero hay muchas noticias que estáis enviando sobre las que queréis que pongamos atención, que está recopilando María para traerlas hasta aquí. María. Que nos ha enviado Juan Muñoz, y es que los médicos madrileños denuncian un plan para desmantelar el Hospital Público de Móstoles. Numerosas asociaciones y sindicatos se lanzan contra los planes de la Consejería de Sanidad de convertir 130 camas en unidades de larga y media estancia. Según explican, la unanimidad es firme. Dicen no a los planes que tiene la Consejería de Sanidad con el Hospital Universitario de Móstoles. Y es que en las últimas horas, sindicatos, asociaciones médicas y trabajadores han denunciado la idea de la Comunidad de Madrid de convertir, como decimos, 130 camas de este centro público ubicado en el sur de Madrid en camas de larga y media distancia. Una negativa que la Marea Blanca reflejó este domingo en sus 55 movilización. Y como decimos, numerosas asociaciones y sindicatos no han dudado en elevar la voz ante este plan de la Comunidad de Madrid, porque lo que está en juego, según dicen, no es otro que el ritmo cardíaco del Hospital Universitario de Móstoles. Dicen transformar casi la mitad de las camas que quedan en el hospital en camas de media y larga estancia es dejarlo sin la cartera actual de servicios. Es como si de un golpe se disecara el hospital, convirtiéndolo en la sombra de lo que es. Y nos vamos a una información que nos habéis enviado relativa sobre cómo está afectando esta llamada crisis a los hogares. Ángel Trianero nos envía la información de que los hogares tienen ahora menos ingresos que a comienzo y a mitad de la crisis económica. Es una información que publica el diario.es y asegura que hoy hay más población en riesgo de pobreza que cuando Rajoy llegó al poder. La encuesta de condiciones de vida muestra que en 2016 el 27,9% de la población estaba en riesgo de exclusión social, mientras que en 2011 era del 26,7%. Comparamos 2011, 26,7%, y en 2016, 27,9%. Incluso ha subido, como decimos. El indicador choca con la evolución de la economía, porque dice este periódico, en 2011 el PIB decreció un 1%, mientras que en 2016 aumentó un 3,6%. Dice que los hogares tienen ahora menos ingresos que a comienzo y a mitad de la crisis económica, y esto es un poco lo que refleja y lo que se ha comentado mucho de cómo hay datos macroeconómicos, pero cómo está afectando realmente la economía de este país a los hogares, y ya vemos que las condiciones de vida pues no son las mejores. Letra Escarlata termina esta agenda de la cafetera, pero la terminamos deteniéndonos en un tema, y es la guerra de Yemen. Nos envía una información de que la comunidad internacional ha ofrecido $1.100 millones para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Yemen.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y altos funcionarios gubernamentales de diversos países se han reunido en Ginebra con el objetivo de recaudar fondos para Yemen, que sufre, como decimos, una profunda crisis humanitaria a raíz de esta guerra que se ha producido. Una conferencia internacional de donantes organizada por la ONU y los gobiernos de Suiza y Suecia. Dice el propio Guterres que de media cada 10 minutos un niño menor de 5 años muere en el Yemen por causas que se podrían evitar. Esto quiere decir que 50 niños y yemeníes morirán durante la conferencia de hoy. Muertes todas que se podrían prevenir, insistió. Asimismo, también ha anunciado que se han recaudado, como decimos, 1.100 millones de dólares de los 2.100 que había solicitado para 2017 para hacer frente, como decimos, a la emergencia humanitaria de este país árabe. La Organización Internacional para las Migraciones ha alertado también de que la crisis del Yemen es la más grave del mundo, señalando que casi 19 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y cerca de 3,5 millones se han visto desplazadas por el conflicto desde 2015. Y sobre esto mismo, para terminar, enlazándolo con esto, nos volvemos a una información que fue anterior, pero que es actualidad ahora mismo, y es la del bombero que, como conocéis, se negó a cargar unas armas porque eran susceptibles de usarse por Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Bueno, pues la última información sobre esto es que han sido recogidas 162.120 firmas en apoyo al bombero que se negó, como decimos, a ser retén de un cargamento de armas en el puerto de Bilbao. Un vizcaíno lleva recogidas a través de esta plataforma de Change.org, como decimos, 162.120 firmas en apoyo al bombero del parque de Urioste de la Diputación Foral de Bilbao, al que se le ha abierto un expediente disciplinario por, como decimos, negarse a participar en este retén. En su iniciativa, la persona este vecino de Vizcaya que ha promovido estas firmas, piden que anulen el expediente abierto al bombero por incumplimiento de sus funciones, ya que dicen este bombero se ha expuesto precisamente para cumplir su función más importante, que es la de salvar vidas. Y en este sentido, este vecino recuerda la resolución del Parlamento Europeo, actualizada en febrero de 2016, en la que se insta a los Estados comunitarios a que suspendan inmediatamente todas las transferencias de armas y otras formas de apoyo militar a Arabia Saudí y a sus aliados. Con esto vemos, por un lado, se quieren salvar vidas, y se da dinero a una guerra que se está produciendo en Arabia Saudí, que muchos países, esos mismos que vamos a donar, estamos contribuyendo, vendiendo armas a Arabia Saudí. Buenos días, Resistencia. Todos entendemos que un asesinato terrorista es muchísimo más grave que quitar una vida, pues se está intentando coaccionar a todo un país. Del mismo modo, la corrupción es muchísimo más grave que robar, porque se abusa de los honores y responsabilidades que se le otorgaron y encima los utilizan para demoler económicamente la democracia. Para más INRI dejan que los restos de la misma aplasten a los ciudadanos al caer. Buenos días, Resistencia. Oye, que si esta mañana lo poníamos en Twitter, que si nos acordamos de cuando los ministros de Justicia tenían que dimitir porque habían sido pillados en una cacería con el fiscal general del Estado. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Luego, por otro lado, esta mañana escuchaba a Baby Cuñada en la SER con Pepa Bueno, ¿no? Lo que decía Emilio, esta gente ha venido a blanquear, ni más ni menos, ni más ni menos. Cuando hablan de la corrupción del Partido Popular, los delitos por corrupción, o sea, el cambiar jueces, el cambiar fiscales, la obstrucción a la justicia, todo esto no es corrupción del Partido Popular, o sea, estos son delitos tan graves o más graves y que se van acumulando uno tras otro, pero se tapan todos se tapan bajo el manto de la corrupción, perdón, no de la corrupción, de la financiación ilegal del Partido Popular. Disculpad, o sea, es cierto, esto es corrupción, pero el delito único no es la financiación ilegal del Partido Popular. Hay muchos delitos detrás que se están ocultando bajo ese. Saludos, Resistencia. Me doy cuenta de que al escuchar las palabras de los empresarios, la sensación de impunidad que ellos tienen también es inmensa, ¿no? Y me parece que sería bueno mover también el foco hacia ese polo de la corrupción. Sí, tienes muchísima razón, porque efectivamente siempre pasamos de puntillas por los empresarios implicados en los casos de corrupción. De hecho, se coloca mucho la atención y lo vemos como objeto de debate en las tertulias políticas y demás, aquellos cargos públicos que están implicados, pero se nos olvida que donde hay un corrupto hay un pagador.
y hay un corruptor, ¿no? Y esto, en fin, es una cosa... Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre un debate que se produjo ayer, que tuvo una impresionante dimensión en las redes sociales, trending topic durante horas. Resulta, para el que no conozca lo que ha ocurrido, resulta que ayer Hora 25 informó de que además con bastante despliegue informativo, lo cual nos sorprendió a algunos porque el cambio de tertulianos no suele ser una cosa que ocupe tanto espacio en los medios de comunicación. A veces pasa, pero no suele ser frecuente. Y la cadena SER, sin embargo, informó de que Podemos estaba impidiendo a Íñigo Errejón participar en la tertulia de Hora 25. Íñigo Errejón había formado parte de aquella tertulia, tenían una sección que era la tertulia de políticos, en la que participaba Íñigo Errejón, Eduardo Madina. Creo que Eduardo Madina estuvo una temporada sin creo, no estoy muy seguro, sin aparecer, porque consideraba que, aunque es verdad que el Partido Socialista le permitía en aquel momento, pero consideraba que estando Pedro Sánchez en la Secretaría General y dadas sus discrepancias personales internas, tal, estuvo como en un segundo plano y me parece que estuvo un tiempo retirado. Pero bueno, formaban parte, como digo, de esa tertulia pues Íñigo Errejón, Eduardo Madina y algún representante del Partido Popular. Entonces la cadena SER, muy molesta porque Podemos había pedido que, dado que ahora Íñigo Errejón ya no es el portavoz parlamentario, que ese espacio, que es un espacio, en fin, digamos, dedicado al partido, pues que lo ocupase la nueva portavoz, que es Irene Montero. Entonces, a partir de ahí se creó, bueno, de hecho, Irene Montero se personó, ayer se celebraba el programa desde el Museo Reina Sofía de Madrid, delante del Guernica, con un programa especial sobre el Guernica de Picasso, y cuando llegó allí le dijeron que no estaba invitada, que ella no había sido invitada, que el invitado era Íñigo Errejón y que se volviese. Por esto, ella hizo un videocomunicado a través de Facebook, en fin, un lío monumental. Podemos afirma que, dado que ese es un espacio de promoción política donde van los políticos, generalmente os voy a contar cómo es el protocolo. Generalmente, no siempre es así, porque yo no sé cómo es el caso, cómo fue el caso concreto de Íñigo Errejón. Pero, por lo general, las tertulias, los programas, se ponen en contacto con los partidos políticos y les piden un representante. Y es el partido político el que elige qué representante. Es verdad que hay una cierta consenso y el director del programa, en este caso Ángeles Barceló, puede decir, pues mira, este no me interesa porque no responde al perfil que yo quiero, entonces me gustaría otro, y ahí hay un cierto consenso. Pero la prueba es que hay muchas veces que tú invitas a alguien y te dice no puedo porque el partido no quiere promocionar a otras personas, o porque el propio partido quiere que haya un tipo de representación. Entonces, para que mi opinión quede clara, me parece una polémica que Podemos se podía haber ahorrado. Se podía haber ahorrado porque Íñigo Errejón es un buen representante para una tertulia como la tertulia de Hora 25, donde además es cierto que el tipo de audiencia pues probablemente sintoniza muy bien con él, ¿no? Entonces, de pronto irrumpir con esta polémica, sabiendo que además Hora 25 no te lo va a poner fácil, es un poco meterte en un cierto avispero, ¿no? Pisar un cierto avispero. Dicho lo cual, es verdad que Podemos tiene toda la legitimidad para pedir que sus representantes en los espacios públicos mediáticos sean los que ellos deciden, por las razones que sean, porque quieren, como digo, que el mensaje pues lo conduzca la que es actualmente portavoz, que es Irene Montero, porque quieren que a esa audiencia los mensajes que le lleguen sean los de Irene Montero. Y es verdad, como dice Podemos, y es matizable lo que está diciendo la cadena SER, es verdad, como dice Podemos, que generalmente es una prerrogativa de los partidos políticos. Tú llamas al partido político. Es verdad que, claro, estableces tanto contacto con algunos políticos que normalmente les llamas directamente y les dices, oye, me gustaría que vinieras a la tertulia, pero a mí me gustaría que fueras tú. Y entonces el político tiene que decir, bueno, déjame que lo consulte al partido. Porque además, generalmente, ni siquiera cobran por asistir. Y en algunos casos, cuando cobran, el dinero se lo dan al partido. Pero generalmente, cuando son políticos, esto pasa en las tertulias de televisión, por ejemplo, no cobran por asistir. Desconozco cuál era el caso concreto de Íñigo Errejón, pero os lo digo para que tengáis un dibujo, un retrato más preciso de esto. Claro, a partir de aquí se ha producido un debate de legitimidades. ¿Es legítimo que Hora 25 impida a Irene Montero, dado que es un espacio, digamos, entre políticos y que tienen un representante de Podemos, impida a Irene Montero participar? ¿Es legítimo que Podemos desplace a Íñigo Errejón y coloque a Irene Montero? Y en ese debate de legitimidades ha aparecido la maldita hemeroteca. Pablo Iglesias, hablando sobre la tuerca,
y sobre la forma en la que ellos eligen a los tertulianos. Si viene alguien de izquierda, si no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la turca, invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista que nos gusta y que contribuyen a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa. Y hemos recibido presiones de ¿por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario? Porque aquí mandamos nosotros. Y entonces el debate ha quedado servido. A partir de ahí hay mucha gente en la audiencia que le parece muy mal la actitud de la cadena SER por dimensionar esto como un asunto de tanta relevancia, lo cual ha dado mucha relevancia en las redes sociales. Hay quien le parece bien, incluso el propio Íñigo Errejón ha dicho: Podemos puede elegir a sus portavoces. Y decía: he aprendido mucho en Hora 25, es un placer participar cuando toque, pero hoy lo importante es otra cosa, y ponía una imagen sobre Esperanza Aguirre salpicada por la corrupción. Hay gente que le parece bien la actitud de la SER, hay gente que le parece mal, hay gente que le parece muy bien la actitud de Podemos eligiendo a sus portavoces, hay mucha gente también que le parece mal que desplacen a alguien como Íñigo Errejón, hay gente que sin embargo cree que Irene Montero sería un buen fichaje para la cadena SER. Yo creo que sería un buen fichaje, yo creo que la cadena SER hace mal en no permitir, dado habida cuenta de la polémica que existe y de que la línea del partido ahora es esta, de no permitir que alguien como Irene Montero tenga espacio en la cadena SER, porque creo que sería enriquecedor también para los oyentes, ¿no? Pero en ese debate de legitimidades, cada cual tiene su opinión, cada cual opinará lo que quiera. La esencia de la información es esta. Y luego hay muchas opiniones, ¿no, María? Sí, de hecho, Carmen Quintana decía: cualquier medio tiene la libertad de invitar a quien le dé la gana. Y habla de la sobreactuación, dice, de Podemos, que dice que fue insoportable. Luego, sin embargo, por ejemplo... déjame que haga una pausa con esto, porque siendo cierto que cualquier medio elige a quien quiere invitar, no es menos cierto que cuando se trata de tertulias concertadas, tienes que negociarlo con el partido. Y si no lo tienes que negociar tú como medio, lo negocia el político que ha sido invitado con su propio partido para ver si quieren o no un representante. ¿Por qué? Porque si no, los partidos, de hecho, estarían enviando permanentemente, o si no os imagináis que en nombre del Partido Socialista la cadena SER elige, por ejemplo, a un disidente del susanismo ahora mismo. Y el Partido Socialista le dice: no, ahora me pones de representante. Esto sucede todos los días, porque en representación del partido elige, no es el Departamento de Comunicación exactamente, pero bueno, sí que hay una cierta organización sobre quiénes o cómo asisten, ¿no? En fin, insisto que el caso de Íñigo Errejón es ciertamente anómalo, porque Íñigo Errejón comenzó a ir a la tertulia antes de que Podemos existiese, antes de que tuviese representación en el Congreso, porque el partido ya existía. Pero cuando fue invitado por primera vez en la cadena SER, su partido entonces no tenía representación en el Congreso, por lo tanto no asistía en condición de portavoz, pero sí asistía elegido por Podemos. Pero, sin embargo, yo creo que hay como dos debates, ¿no? Uno, que hay gente que le gusta más Errejón, le gusta más Irene Montero en esa tertulia, pero yo creo que eso es un debate que en eso Podemos, yo creo que sí que puede llegar a tener razón, porque al final, esto es una cuestión bastante técnica, ¿no?, entre el partido político y el medio. Sin embargo, luego está el debate, que es lo que hablaba Miguel Gil, es el debate sobre la estrategia comunicativa en el momento en que estamos viviendo, en el tramabús, ¿no? Ellos tienen en esa campaña que es el tramabús, que en cierta medida pues ha concordado con el momento, estando a favor o no del tramabús, pues les ha coincidido con muchos casos de corrupción, ¿no? Y entonces sobre esto Miguel Gil dice me flipa la capacidad de Podemos para desviar la atención de lo importante. En esto también se creó un debate. Yo, por ejemplo, en eso sí que estaba bastante de acuerdo, puse un tuit, y es que igual no es el momento más adecuado, porque realmente están haciendo una campaña que se les ha vuelto en contra, una vez más, desviando la atención de lo realmente importante, que era hablar de los casos de corrupción del gobierno que nos está gobernando, de quién nos está gobernando. Y a lo mejor esto también es desviar la atención. Sin embargo, luego hay muchas opiniones sobre esto. José Alquebla también habla también un poco de esa parte técnica, ¿no?, entre el medio y el partido. Y la verdad que el debate está servido y está muy bien, porque hay muchas opiniones. Sí, porque además hay un debate también, como dice María, sobre la oportunidad de Podemos para poner esto en el debate público, y de pronto, claro, se ha montado un lío monumental y hay gente que reprocha a Podemos decir: ¿para qué os metéis ahora en semejante... Fernando. Sí, que hay una última Otra noticia, ¿de qué va? Corrupción. Exactamente. La policía registra la vivienda del expresidente Jordi Pujol en Barcelona
tras el encarcelamiento de su hijo. Estamos asistiendo a un derbi Madrid-Barça en cuestión de corrupción, ¿no? Si me toca a mí, yo toco allí. Eso parece, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, el registro se ha extendido a la casa de Jordi Pujol, a la de su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, y al despacho profesional del hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una redada que tiene que ver con esta evasión de fondos que se ha hecho mientras estaban siendo investigados y han provocado una estampida de euros hacia lugares desconocidos. Bueno, más asuntos de corrupción que no cesan, más casos que salpican los titulares, que irrumpen en las rotativas. Esto es España, sí, y esto es lo que nos toca vivir. No hemos hecho el radioteatro. No sé si estáis todavía decididos a hacerlo. Bueno, mientras el apuntador o apuntadora se acerca al escenario, yo quiero comentar una cosa. ¿Qué vas a comentar? El 26 de abril, hace 80 años, del bombardeo de Guernica, un bombardeo que se llevó por delante la vida de 126 personas, que fue la fundación de un nuevo método de guerra, que era incluir a los civiles en las contiendas como medida de castigo, que según el relato franquista pues fue provocado por el gobierno de la República. Esa fue la versión oficial del ejército golpista, que luego se ha sabido bueno, pues la realidad de lo que se buscaba, entre otras cosas. En Guernica había unas fábricas de armas, ¿no? Había unas fábricas de buses, aunque entonces ya en los años 20 y 30 en España se sabía lo que era la deslocalización. La carcasa de los obuses se fabricaba en Guernica, pero montar los obuses era peligroso y eso se hacía en el norte de África. Y bueno, pues esas bombas iniciaron un nuevo método de guerra en la humanidad. Ayer estaban allí descendientes de Hiroshima, de bombardeos en Polonia, del bombardeo en la ciudad de Dresde, un bisnieto del Barón Rojo, ya que fue un familiar del Barón Rojo el que dirigió ese bombardeo. Todos ellos hablando de paz y van a estar hoy en Guernica junto a otra mucha gente denunciando el uso de las armas en general, y evidentemente se agrava, aunque todas asesinan, cuando se trata de población, que en ese caso era un día de mercado y estaba haciendo, digamos que dentro del contexto de una guerra, pero como vimos imágenes en la ex Yugoslavia, que muchas veces bombardeaban mercados, pues estaban haciendo, digamos, su vida normal. El ataque fue como en 3 fases. Primero unas bombas que asustaron a la población, que algunas se metió a refugiarse, luego bombas incendiarias, que son terribles, y después, cuando había gente que huía de esas bombas incendiarias, pues otros aviones acabaron ametrallando a gente que trataba de escapar del fuego, ¿no? Así fue ese bombardeo, así fue, bueno, pues el retrato que hizo de él Picasso. Decía Jesús Ibáñez, un sociólogo, que la transición española acabó el día que al Guernica se le quitó el cristal de 5 centímetros que lo protegía de que alguien pudiera atentar contra él, ¿no? Su llegada a España fue, bueno, pues un momento simbólico muy importante, y el recuerdo de ese bombardeo debe servir y permanecer para rechazar lo horrible que es, ¿no? Que alguien a 3.600 metros de altura le dé un botón y como si fuera un dios del mal decida acabar con la vida de la gente que hay debajo de su avión. El bombardeo sobre Guernica, un bombardeo sobre la población civil insólito hasta el momento en la historia de la humanidad, y que se convirtió en un tubo de ensayo para lo que después el fascismo alemán, el nazismo, desarrolló en los campos de concentración para asesinar de forma masiva a millones de personas.
el nazismo hizo sus experimentos en España, de la mano del franquismo, del que luego la historia hizo ver como un dictablando, alguien alejado de las corrientes fascistas europeas, alejado del nazismo alemán, en esa reescritura de la historia que pretendió recolocar a España para evitar que ocurriera lo que ocurrió con el nazismo en su visión internacional sobre el daño que habían causado en las retinas de la humanidad, ¿no? Y aquí hemos estado viviendo con esa máscara de maquillaje sobre lo que supuso el franquismo, con quién fue de la mano, con quién experimentó, de quién eran los aviones, de quién eran las estrategias y qué es lo que hizo durante la guerra, ¿no? Y la sociedad española en unos años fue mucho más nazi y filonazi de lo que conocemos, ¿no? Porque realmente aquí hubo enormes vínculos con el nazismo y, de hecho, entre los archivos que nuestro gobierno considera todavía clasificados están, por ejemplo, aquellos que tienen referencia a aterrizajes y despegues de aviones entre España y Alemania entre 1941 y 1945. La información que haya de qué venía de Alemania y qué se iba allí, pues todavía no la conocemos, pero bueno, podemos aprovechar porque dentro de poco se cumple el aniversario de la liberación de Mauthausen y yo creo que podríamos hacer algo con ese tema, donde 10.000 republicanos españoles fueron deportados, casi 6.000 de ellos murieron, gente de casi todos los pueblos de España. Si uno mira el listado, en todas partes hay gente que empezó la guerra en su pueblo, en un pequeño pueblo, y acabó muriendo en un campo nazi, ¿no? Y bueno, el periodista Carlos Hernández publica ahora un cómic de un experimento muy interesante que hizo en internet sobre un deportado que era tío suyo y que ha estado tuiteando desde Mauthausen, como si lo hiciera desde allí, muy interesante. Igual podríamos hablar de esto porque realmente lo que significó Guernica fue, bueno, pues el pistoletazo de salida de algo, bueno, pues mucho más grave, porque seguramente podríamos decir que la guerra mundial empezó allí, ¿no? Bueno, pues con esta fecha y con la imagen del cuadro de Pablo Picasso del Guernica, donde humanos, animales son asesinados impunemente desde aviones, con esa imagen tan icónica de la historia de España, nos vamos a marchar, pero no todavía. Falta el no quiero descender ahora, bajar el tono, porque estábamos ante un tema muy serio, pero como la vida es un contraste entre los momentos de ironía, también de desprecio hacia algunas conductas humanas, pero también de aprecio hacia otras cosas, pues en fin, hay que ponerle también un toque de no vamos a dejar el programa tampoco así con esta situación. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y vuelvo a poner este audio para dar las gracias, porque de bien nacidos es ser agradecidos, y este proyecto es gracias a los mecenas. Y en las últimas horas, Josep María, Nuria, Consolación, Luis Ignacio y Jesús se han incorporado también a ese grupo de personas que hacen posible que la continuidad de este programa y que vaya creciendo poco a poco y que podamos abarcar los temas desde esta perspectiva. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias en lo personal y también en lo familiar, en lo que supone ese apoyo que para muchos sabemos que es un esfuerzo adicional también en vuestras economías y en vuestras economías domésticas, así que de verdad muchísimas gracias. Bueno, dicho lo cual, llegados a este momento, esto ocurrió en algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no podemos acordarnos, y fue cuando Ignacio González notaba y de vez en cuando giraba la espalda, porque presentía que le estaban siguiendo. Seguramente Madrid, quizá algún lugar de La Mancha. En el calendario relativamente reciente, Enrique Cerezo
Ignacio González, que nota el aliento de la justicia, cómo le remueve los pelillos del cuello. La justicia implacable que se acerca. Y se produce una conversación. Tenemos en la voz de Enrique Cerezo, a Emilio Silva. En la voz de Ignacio González, María Navarro. Qué momento. Y así fue la cosa. Joder, macho, pero... ¿Y todos estos qué dicen? Que el juez es el juez y que no hace nada, que no se puede hacer nada. Exactamente. No, yo las he dicho. Mira, yo estoy hasta los cojones. O sea, decidme, ¿aquí qué queda? ¿Pegarle 2 tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal? Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra, van a tener guerra. Enrique Cerezo, Ignacio González. Enrique Cerezo, si quieren guerra, van a volver... Y ahora, Zaplana González. ¿Qué ha pasado? También. Que tenemos una También tienen su escena. Dios mío, esto es patético. Pero bueno, vamos a ir mejorándolo. En fin. Emilio como Zaplana. Zaplana en la voz de Emilio y en la voz de Ignacio González, María Navarro. Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? A un teniente, a tomar por culo, a un teniente. Y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño. Vamos a ver. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo, se llama Mois. Es un tío serio y bueno. Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa, oye Rafa, el de los líos, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto. O tienes controlados el aparato del Estado y los medios de comunicación o estás muerto. Conversación entre Zaplana e Ignacio González. En fin, estás escuchando La Cafetera. Eso, aunque no te lo creas, dice Emilio Silva. Bueno, ya, se acabó. Pero retrata bastantes cosas, esas conversaciones que intentan manejar el Estado a sus intereses. En fin, es una cosa absolutamente bochornosa. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias, María. Hay que practicar más la interpretación teatral, dice Isa Jiménez. Bien. Va aprobado, ¿no? Bien. Bueno, yo me despido con una cosa que decía Jordi Évole, que es que nos vemos en el entierro de la independencia judicial. Y en ese entierro asistiremos todos. Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, ahora sí. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Hemos solapado un poquito, pero solo un poquito, a carne cruda, no os lo perdáis. Corred, que comienzan. Escuchas La Cafetera. Adiós. Hasta mañana a todos. Cuidaos mucho. Necesitamos unos estudiantes de la RESAD ir con unos textos y grabarlos. Sí, dice que han casado a María. Que la han calado, que dice los tacos ahí, se le tacos. Llena la boca con los tacos. Ahí. Es que me meto mucho en el personaje. Además, yo creo que ellos lo debían hacer con esas ganas. Pero si quieres, la próxima vez todavía con más ganas. Me estáis dando con una boda así madrileña. Vamos a evaluar Vamos a evaluar cómo acoge la audiencia esta sección y ya veremos si la descartamos, si la demolemos o la mantenemos. Está en pruebas. Sí. Mejor no lo valores. Bueno, ya lo veremos. Adiós, ahora sí, cuidaos. Adiós.